Las conexiones álmicas se reconocen entre miradas mágicas. Las conexiones álmicas se reconocen entre miradas mágicas. Bienvenidos una vez más a mi pequeña comunidad. Si es la primera vez que me ves y has llegado a mí por casualidad, bueno, pues te invito a que le des a la campanita, te suscribas a mi canal si así te resuena al final de este vídeo y cada semana iré colgando mis experiencias, mi aprendizaje, todo lo que a mí me ha ido enseñando y aportando, pues te lo comparto a ti. Estoy aquí en el comedor saliendo de una pequeña zona de confort de lo que es habitual en mis vídeos, en mi habitación. Y a pesar de que no es la hora habitual en la que hago los vídeos, pues estaba trabajando en los futuros vídeos y estaba hablando con mi llama gemela ahora mismo hace un ratito, hablando de las emociones y los sentimientos en las llamas gemelas, en el divino masculino. Y estábamos los dos debatiendo la diferencia entre las emociones y los sentimientos, ¿no? O cómo realmente el divino masculino y la divina femenina también, si sabe diferenciar qué es una emoción de un sentimiento. Y es un tema muy recurrente, porque además he estado tomando notas en mi libreta. Es un tema recurrente en el que me gusta mucho hablar y hacer hincapié, ¿no? Porque en este despertar espiritual, de llamas gemelas o no, si estás aquí, pues estás viendo este canal simplemente por otra cosa o por una conexión álmica, tal y como dice en el título de mi canal, pues te invito también a que descubras un poquito más a fondo lo que es la gestión emocional, ¿no? Lo que es la inteligencia emocional. ¿A qué me refiero? ¿Por qué hablo de esto? En este vídeo en concreto voy a hablar quiero indagar un poquito sobre si el divino masculino gestiona, conoce y diferencia las emociones y los sentimientos. Bien, una emoción es una respuesta inmediata, pues como espontánea, como intensa, pues de cualquier reacción, de cualquier cosa que nos haya pasado, ¿no? Es muy típica las emociones de tristeza, enfado, ira, rabia, miedo, ¿no? Generalmente la emoción se dispara de forma muy abrupta, ¿no? Muy intensa, instantánea, por así decirlo, y tiene un corto periodo de tiempo. Por eso es importante que en una emoción pues no se tomen decisiones pues que pueden repercutir a la larga, ¿no? No tomar decisiones cuando hay una emoción, ¿no? Cuando estás absorto o estás inmerso en una emoción. La emoción es, como le he estado diciendo a Noah un poquito, pues que es derivado más del miedo, del ego, ¿no? O de algo espontáneo, algo explosivo, algo como más instinto primario, ¿no? Primitivo, ¿no? Las emociones, pues por eso hay que tener un control y una inteligencia emocional, ¿no? El sentimiento, en cambio, es algo menos intenso, pero más prolongado en el tiempo. Se viene, por así decirlo, de decisiones que ya hemos tomado después de generalmente de esas emociones. La emoción, sabes que te va a durar poco, ¿no? Pero el sentimiento es más largo, más constante y más estable, y generalmente viene el sentimiento pues de una decisión, de algo meditado, de algo reflexivo. Y ahí voy con este tema, ¿no? Es aquí cuando nuestra contraparte, el divino masculino, como perfectamente nuestro equilibrio, nuestra contraparte, se va a la otra polaridad extrema, ¿no? Con esto me refiero que cuando la divina femenina, la energía femenina, empieza todo este proceso, todo este reconocimiento de tu llama gemela, pues las emociones se disparan en la energía femenina, ¿no? Y esas emociones, pues muchas veces casi siempre va unido del miedo, el ego, la ira, la rabia, sentimientos que son de baja vibración, como ya sabemos, ¿no? En contraparte, el divino masculino, aunque es más mental, más cerebral, menos impulsivo, precisamente gestiona mucho mejor todo eso
todo ese mundo de las emociones. Pero si la divina femenina se va a un extremo de las emociones, el divino masculino en su contraparte pues se irá a la gestión de no saber expresar esas emociones, de no saber cómo manejar esas emociones o esos sentimientos. Por eso siempre digo, la divina femenina, y es algo que yo he ido leyendo, estudiando y modificando en mí también, tenemos que tener una inteligencia emocional, o sea, saber gestionar nuestras emociones, saber gestionar nuestro intelecto y nuestros instintos más primitivos, por así decirlo, ¿no? No dominarnos por el miedo, que es generalmente el que está dominando las emociones, ¿no? Y en ese contraparte es cuando yo ahí me refiero, ¿no? El divino masculino sabe gestionar o conoce la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Bueno, en mi caso y en mi experiencia personal, hablando mucho con Noa de todos estos temas, generalmente el divino masculino, al ser más mental, al ser más terrenal, más centrado en este mundo 3D, por así decirlo, pues se gestiona de diferente manera las emociones y los sentimientos. Como hace tiempo que leí un libro de Los hombres son de Venus y las mujeres de Marte, decían que el hombre generalmente, cuando tiene un problema, cuando no sabe cómo gestionar una emoción o un sentimiento, se mete a su cueva, ¿no? Como que intenta ocultar y lidiar todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la divina femenina, cuando tenemos este proceso, parece que siempre estamos deseando hablarlo, deseando contarlo, necesitamos expresarnos, necesitamos hablar, interactuar con otra persona para que nos apoye, nos entienda, nos escuche. El divino masculino, en su contraparte, cuando tiene un problema, cuando no sabe cómo gestionar algo, va a ser introspectivo, va a meterse en su cueva, por así decirlo, tal y como decía en el libro, en su interior para indagar en sus emociones y sentimientos. Y ahí tenemos un gran maestro, porque realmente cuando tú dejas de darle energía a algo, o cuando tú dejas de hablarlo con otra persona, o cuando tú lo interiorizas y lo meditas dentro de ti, solo contigo, eso puede dar frutos buenos y positivos, ¿no? Porque esa emoción la cambias a un sentimiento y la puedes gestionar, y ese sentimiento se hace estable, o esa emoción se hace estable, ¿vale? Después de meditarla, convirtiéndose en un sentimiento. Y en ese sentido tenemos que saber interpretar cuando las emociones nos están llevando a un extremo nada bueno, ¿no? Y el divino masculino reconoce perfectamente la conexión, reconoce perfectamente las emociones que lo llevan, reconoce perfectamente los sentimientos. Pero lo que pasa es que siempre va a ser nuestro espejo. Sé que esto lo he dicho muchas veces, pero cuando tú actúes en tu contraparte, cuando tú actúes desde el miedo, desde el ego, desde la emoción, esa otra polaridad tuya, que es tu llama gemela, hará lo mismo, será tu contraparte y actuará desde una introspección, desde un sentimiento llevado al extremo, por así decirlo. Y reconocer los sentimientos, el divino masculino, por supuesto que lo reconoce la emoción, reconoce todo este proceso también que le abrupta, que le da miedo, que a veces no sabe ni cómo canalizar, cómo gestionarlo en ese sentido, ¿no? Y es muy importante también saber entender que nuestro divino masculino en muchas cosas para nuestro propio proceso es nuestro gran maestro, igual que nosotras o nosotros, energía femenina me refiero en este sentido, somos también los grandes maestros de nuestra contraparte, ¿no? Somos los grandes maestros para enseñarle a saber expresar emociones, expresar sentimientos, que no tengan miedo, no es que tengan miedo consciente, es que todavía arrastramos mucho las enseñanzas pasadas de nuestros familiares o de lo que estaba bien antiguamente, de que un hombre que expresar era de débiles o de afeminado o de flojos, etcétera, ¿no? Y aún esas creencias, esos patrones, esos linajes o esas herencias
aún las tenemos inculcadas, ¿no? Tanto la mujer como el hombre, ¿no? Y en ese sentido yo creo que somos una fusión, somos los dos, las dos contrapartes, son grandes maestros el uno para el otro, y sabiéndolo llevar canalizado de una forma correcta, puede ser una gran enseñanza y un gran aporte a los dos, a las dos personas, a las dos polaridades, a las dos llamas gemelas. Entonces sí, rotundamente sí, nuestro divino masculino entiende y sabe gestionar las emociones y los sentimientos. Sí que le cuesta expresar, sí que le cuesta expresarlos hacia afuera, pero también los expresan de diferente manera, ¿no? Yo siempre hablo, en mi caso particular, en mi relación con Noah, ¿no? Pero y siempre digo lo mismo, que cada proceso es único, que cada persona y cada pareja de llamas gemelas es único, ¿no? Entonces mi ayuda siempre la voy a enfocar en mi propia historia personal, pero sabiendo que hay cosas genéricas que valen para todas las llamas gemelas, ¿vale? Como todo lo que hablamos y todo lo que hablo en el canal. Entonces, sí que tenemos, y siempre voy a decirlo aquí mucho, yo siempre voy a propagar y voy a defender al divino masculino en este sentido, porque en muchas cosas son nuestros grandes maestros, que si apartamos el ego, apartamos el miedo, apartamos la indecisión, pues sabemos que son nuestros grandes maestros en muchas cosas para aprender de ellos. Y en muchos grupos, en muchos canales, pues veo que es como a veces siento como si el divino masculino fuera, no, Audrey, fuera nuestro enemigo, fuera el hombre del saco, el coco, y no, para nada, o sea, no es un hombre insensible, no es una energía insensible, el divino masculino no es nuestro enemigo, al revés, es nuestro gran maestro para aprender cosas que nosotras tenemos que lidiar, como la gestión de las emociones, no dejarnos llevar tanto por el miedo, por el ego, por el miedo, que no es más que el miedo, es que yo hablo de mi propia experiencia, las veces que yo he querido huir, o que yo he querido correr, o que me he enfadado con él, todo ha venido por un reflejo suyo, todo ha venido por un miedo, por un ego, porque en este sentido, o sea, en este proceso y en este viaje de llamas gemelas, los reflejos con tus llamas son muy intensos. Y ojo, siempre voy a recalcar otra cosa aquí muy importante: nunca hablo de llamas, o sea, de relaciones tóxicas, ni de relaciones en este sentido, hablando de la llama gemela, ¿no? Que tal y como dice mi canal, pues sí que me gustaría hablar más adelante de todo, o sea, no solo de las llamas gemelas, sino de las relaciones álmicas, karmáticas, almas gemelas, etcétera, todo lo que sea una conexión álmica, ¿no? Pero sí me centro más en las llamas gemelas porque veo que es donde se necesita también mucho más la guía, ¿no? La hoja de ruta, como se dice, ¿no? Normalmente, una hoja de ruta para que la gente, sobre todo al principio, pueda entender qué le está pasando con esa persona. Pero también quiero soltar una lanza a favor, siempre lo voy a decir, lo voy a recalcar mucho, por eso también haré muchos vídeos, o haré vídeos hablando sobre el divino masculino, sus procesos, sus evoluciones, su forma de entender el proceso también, su forma de verlo, su forma de expresarse con la divina femenina, o con la energía femenina, ¿no? Pero sí que tenemos que dejar de verlo como un enemigo, como algo que no, para nada, por Dios. Es que tenemos que dejar de tirar leña sobre nuestro propio fuego, sobre nuestra propia energía. Nuestra llama gemela solo es nuestra polaridad masculina. Entonces, si le miras mal o hablas mal de él o sientes energéticamente cosas malas de él, en el fondo lo estás pensando de ti también. Entonces creo que merece mucho la pena también aprender de ellos en la cuestión de generar de las emociones y sentimientos, ¿no? Y bueno, quería hacer un vídeo así no muy largo, no sé cómo ha salido, he tenido que cortar varias veces, pero bueno, yo siempre vais a ver que mis vídeos son los más espontáneos posibles, con la mínima editación en el sentido de cortes,
que yo quiero también ser natural en este sentido, ser transparente, ser 100% transparente, que quien resuene conmigo, pues muy bien, quien no resuene conmigo, pues también, no pasa nada, el mundo está lleno de personas diferentes con diferentes energías, ¿no? Pero si te gusta mi energía, si vibras con lo que te digo, si vibras con esta nueva esperanza de las llamas gemelas, porque repito lo mismo, yo en este canal no voy a cortar las alas a nadie, no te voy a decir que la unión no es posible, que las llamas gemelas solo se encuentran para sanar, pero que la unión, no te voy a decir todo eso, porque tú solo tienes la llave y la puerta de tu realidad con tu llama gemela. Entonces yo te voy a dar alas, en mis vídeos, en toda la ayuda que yo quiero ofrecer también a través de las asesorías, o la ayuda también que ofrecemos Noa y yo a través de las sanaciones, o así como las lecturas de rostro, ¿vale? Que imparto yo, ¿vale? Que le he dado un nuevo look a las lecturas de rostro bastante potente y bastante bonito, que ya hablaré sobre ello, pero creo que tenemos que también saber qué información coger como válida para nosotros, ¿no? Cada persona es un mundo, siempre lo digo, y toda la información que hay de todo, ya no de llamas gemelas, es válido para todo el mundo, ¿no? Según tu nivel de conciencia, según tu salto evolutivo, ¿no? Pero siempre lo voy a decir y lo voy a recalcar aquí siempre, mi famosa frase de nada es imposible, ¿no? Y lo imposible solo tarda un poquito más. Pues eso es lo que quiero transmitirte desde mi canal, que nada es imposible. Te voy a dar las alas suficientes para que puedas volar hacia donde quieras y manifestar y crear aquello que quieras. Y bueno, es sencillo, ¿no? Sencillo y a la vez complejo, pero aquí te doy mis herramientas, todo lo que me ha funcionado, todo lo que me puede aportar a mí, lo quiero transmitir aquí desde mi canal, desde mi corazón abierto, desde mi chakra, desde mi salón y mi comedor y mi gatita y mis cortes y mis vídeos espontáneos, pues te quiero ayudar todo lo posible. Y bueno, ya para terminar este vídeo, como siempre digo, al final de mis vídeos, es que nada es imposible y lo imposible solo tarda un poquito más, no lo olvides, un poquito más. Y también recuerda, tú eres mágico o mágica, así que descubre tu poder. Os quiero, chao.